esta pregunta es por lo que dijiste, Diego, acerca de hacer terapia con una, no con una persona, sino con alguien virtual. ¿En Argentina? Bueno, sí, lo sabemos todos los analizandos argentinos, pero me preguntaba si se podría llegar a medir en qué medida o en qué cantidad de gente eso le da más seguridad respecto de las respuestas que obtiene o del tipo de análisis que puede hacer, que hacerlo con una persona. Un poco mencionando lo que ayer nos decía recién de toda esa capacidad de análisis que podemos tener automáticamente de cómo somos nosotros, ¿sí? Y cuando mencionaba también Alejandro el tema de aprender, que aprendemos como somos nosotros, o sea, que vemos las cosas como somos nosotros. Entonces, ¿hay alguna incidencia en el hecho de que resulte más confiable por el hecho de no ser una persona la que nos está interpretando? En ese estudio de Estados Unidos justamente intentan atacar ese problema, Estados Unidos, el grupo estadounidense en Japón, intentan atacar exactamente ese problema, ¿no? O sea, ¿cuál es la confianza que le da a los japoneses hablar con un agente virtual realmente virtual versus un agente virtual controlado por un humano o un agente humano? Y efectivamente hablan de cuánta confianza tienen acerca de la privacidad de los datos, también hay temas de ese estilo. Cuando yo cuento el proyecto de investigación de psiquiatría, también muchas veces me hacen esa pregunta, o sea, ¿quién confiaría en un numerito, en un semáforo que te dice estás chiflado, tomate esta pastillita? Entonces, a mí me gusta hablar de realidad aumentada, de medicina basada en evidencia cuantitativa. Entonces, ¿quién hoy en día se dejaría atender por un traumatólogo sin hacerse unos rayos X si te rompes una pierna? Entonces, mi enfoque es ese. En un futuro lejano, no cercano, no deberíamos dejar de tener un rayos X de la mente que le permita a un psiquiatra, yo opino, humano, decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, a mí me gusta ver esto como realidad aumentada, darle más herramientas a aquella persona que, personalmente, a los argentinos y a la grande cultura nos gusta que nos abrace, que nos diga, mirá, quédate tranquilo, no pasa nada, el semáforo te dio rojo, tomate esta pastillita. Pero yo creo que va por ese lado, ¿no? O sea, cada sociedad tendrá su grado de confianza con las máquinas o los humanos. Yo lo veo como realidad aumentada para los médicos. Rayos X de la mente es una analogía que uso típicamente. Noshir quiere agregar. Ok. O Alejandro. So I just wanted to add something associated with the word augmented reality is augmented intelligence. The IBM Watson group now, I have been meeting with them and working with them a little bit, and they say the biggest challenge they have in giving doctors using the diagnosis provided by Watson is that many, many doctors in the US say, why should I believe that? Why should I believe what Watson is telling me? Do you want to translate that? Or okay, I'll stop and... Oh, sorry. Básicamente, agregando al concepto de realidad aumentada, también podemos hablar de inteligencia aumentada. En el IBM Watson Group indican que el mayor desafío que tienen los médicos a la hora de evaluar este tipo de diagnósticos es que se preguntan ¿por qué debo creer lo que me dice Watson? Digamos, ¿cuál es el motivo por el cual les debo creer? And so the Defense Advanced Research Agency, Project Agency, DARPA, has made one of its biggest funding investments for these coming years in a field called as algorithmic transparency, to help us understand why AI is making the recommendations or the decisions it does. For machine learning, this is a very, very new area and may make the transition from prediction to also explanation about why. The transition from prediction to also explanation.
Muy bien, entonces la agencia lo que indica es que, y lo que está haciendo en este momento es invertir muchísimo dinero en lo que llaman en el término transparencia algorítmica. Y lo que hacen es que ahora la inteligencia artificial indica por qué hace la recomendación que hace. Es decir, que el machine learning está pasando de la predicción a ir un poco más allá, que es pasar a la explicación. Lo que vos comentás, más allá de la cuestión transcultural, tiene un antecedente muy fuerte en inteligencia artificial. Año 1966, Joseph Weizenbaum crea un programa que se llama ELIZA. Se llama ELIZA, que se puede jugar todavía en la web. Es un programa basado en algunos lineamientos de psicoterapia rogeriana, que básicamente te pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pensás? Bueno, ese tipo de cosas. Un día se va a Weizenbaum a comer y cuando vuelve encuentra que su secretaria está hablando con Elisa, que en ese momento es tipeando, ¿no? Y le dice, hola, ¿qué estás haciendo? No interrumpa y no le voy a decir lo que estoy haciendo porque es privado, es personal. Estoy hablando con el programa. Ese tipo, ahí por primera vez se da cuenta de la idea de transferencia algorítmica. Es la primera vez, hace 50 años de eso. Entonces, este tema de la confianza en las máquinas, va a tener un test match monstruoso con los coches autónomos. Porque los coches autónomos son robots, no son robots de una fábrica que vos evitás que te pegue o que te lastime, las leyes de Asimov, etc. Vos te vas a poner en las manos, vos no, millones de personas, y van a tener que creer que el robot no las va a matar. Y el tema de la transparencia algorítmica es muy difícil de determinar porque las reglas van a ser contradictorias. A ver, yo voy en el coche, entonces, ¿piso a una persona o a 5? ¿Piso al chico o me salgo yo? ¿Choco contra una pared o qué? Todo ese tipo de decisiones que ahora las toma una persona y que siempre las puede justificar a precup, ¿no? Diciendo, bueno, estado de ensaña o autopreservación, etcétera. Va a tener que estar todo programado eso, ¿viste? Entonces, esa transferencia masiva de la responsabilidad y la confianza en la máquina es una mutación epistemológica y antropológica impresionante. Tiene que ver con la idea de que los robots son personas no humanas. ¿Alguna otra pregunta? Por allí. Sí. Que se presenten antes de decir la pregunta. Hola, ¿qué tal? Diego Martín, diseñador industrial. Soy investigador en INTI, en el área de Industria 4.0, así que la temática de inteligencia artificial y Big Data pega directamente a lo que se está viniendo a nivel de la industria. Y hablando un poco de esto de la confianza, ¿cómo impacta el tema de la seguridad informática, la ciberseguridad, después que nos venimos enterando por Wikileaks, por Snowden el mismo, cómo conspiran los gobiernos centrales con incorporar tecnología para manejar a la gente, para generar ataques desde el punto de vista como pasó con el virus Stuxnet en el caso de Irán, por ejemplo, el sistema nuclear? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuál es la opinión al respecto de ustedes? Algo que está pasando en el mundo de inteligencia artificial es que en general le estamos poniendo más restricciones para publicar una investigación científica que a las actividades cotidianas. Si yo quiero publicar un paper sobre análisis de Twitter, bla, 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 tengo que pasar por un comité de ética que me dice si lo que estoy haciendo está bien o no. Lo mando a referiar, la revista mira si el comité de ética tenía razón en darme la aprobación. Es muy complicado y me parece bien que así lo sea. Te bajás Facebook, pones a aceptar sin mirar y le estás entregando todo a servidores yanquis. Entonces, esa discusión está atravesada. Hay algunas iniciativas que grandes empresas están atacando para tratar de alguna manera, atacar este problema. No se sabe cómo.
Una se llama Partnership AI, que justamente trata de estos temas. Te cuento algunas cosas de data centers, que sí conozco temas legales detrás de eso. Hoy en día casi todo está en la cloud. Podés sacar la cloud de Amazon, la cloud de Google, la cloud de Microsoft, la cloud de... no sé, esas son las principales. Hay algunos convenios internacionales que fijan el compromiso de no entrega de datos a empresas, qué sé yo. La única que lo firmó es Microsoft. No es que yo esté haciendo apología por Microsoft, ni mucho menos, pero las empresas están negando a firmar esos convenios internacionales de yo no me comprometo que nunca le voy a entregar la información a NSF. Entonces, es un problema, casi te diría, de las personas, ya ni siquiera de la ley. Nadie mira cuando instala Facebook qué es lo que está firmando, y a mí como investigador sobre información que la gente publicó porque se le cantó en Twitter me hacen hacer un protocolo de comité de ética tremendo. Entonces, es una discusión tremendamente compleja en donde no son los únicos culpables las empresas que quieren hacer plata a cualquier costo, ¿no? También están las personas que usan sin ningún tipo de criterio desde el punto de vista legal y del Terms of Agreement, dando ok a cualquier cosa. Entonces es una discusión muy, muy compleja que no sé hacia dónde va. Se están armando, sí, lo que sí te puedo decir es que se están armando comités muy importantes dirigidos por las principales empresas del mercado de inteligencia artificial, que son Amazon, IBM, Google, Facebook y Microsoft. Esas principales si querés podés googlear eso, Partnership AI, para discutir todo ese tipo de cosas. ¿Cómo hacemos para comprometernos a no compartir información, que la información realmente esté anonimizada y cosas por el estilo? Hay grupos de investigación que se dedican a eso. ¿Cómo hacer para que yo te pueda compartir algo a vos y que sea absolutamente anónimo? Un poco esto de blockchain, digamos, estas transferencias bancarias descentralizadas anónimas. Bueno, ahora te transfiero un dato. Bueno, si es un dato de texto, si yo estoy dando mi nombre, dejó de ser anónimo independientemente de lo que yo haga. Entonces, digamos, son todas líneas de investigación y discusiones a nivel empresarial e institucional mundial. No, o sea, en todos estos temas hay muchas dimensiones y sobre algunas se pueden hacer comentarios como los que estamos haciendo nosotros, que son casi periodísticos, y para hablar en serio de estas cosas nos excede totalmente. ¿Por qué? Porque los únicos que podrían controlar a estas empresas son los grandes estados, Rusia, Estados Unidos, China, pero ellos son los principales espías. Entonces le diste el gallinero al lobo, ¿no? Y entonces lo que dice, digo, por ejemplo, cuando DeepMind fue vendida a Google, la condición que puso el dueño, se vendió en 400 millones de libras en el año 2015. Eso le regalaba a Google más de 100 de los mejores investigadores en inteligencia artificial del mundo. Entonces, Demi Hassabis, que es el dueño de la empresa, lo forzó a Google a tener un comité de ética. Pero no sabemos, nunca se dijo quién estaba en el comité de ética, y lo más importante no quién estaba, sino qué poder de veto real tenía el comité respecto de las investigaciones. Porque vos podés tener el comité y querés por una línea y dice, por acá no vamos. El tipo dice, no, esto es un gran negocio, vamos a ir igual, o override, o lo que fuera, ¿no? Lo único, en este terreno, lo único, digamos, que no es que nos tranquiliza, porque nada te tranquiliza, pero para no caer en la cosa paranoica, conspirativa, de omnisciente, de la dominación total, es que cuando vos averiguás por qué se quiebran la mayoría de las claves de los passwords, es porque, como decía Diego, ¿no? La gente le pone claves estúpidas. El día que nació, el nombre de la mujer, del perro, del gato, ¿no? Entonces, obviamente que es fácil quebrar esas contraseñas.
Entonces, en estos territorios uno se imagina que siempre alguien va a meter la pata, siempre alguien va a dejar algo descubierto. Es decir, no va a tener esa cosa totalizadora, ¿no? Esa cosa de control absoluto, de gran hermano. Siempre hay fugas, siempre hay rizoma, siempre hay fractura, un Snowden, un Assange, un Manning. O sea, todas estas cosas, por más poderosas que sean, siempre tienen fracturas. Pero desde el punto de vista de quién le pone cascabel al gato, ni soñar. I will just add a very quick historical example. Today we are very concerned about, in short, is AI good or bad for us? Is big data good or bad? The answer to the question is yes. And it has historically been yes for every technology, starting with the telephone. The telephone made it possible for this is mentioned in a book about forecasting the telephone. I'll let you translate and then I'll tell you this. I continue? Okay. And the telephone made it possible for policemen to be able to control crime in New York City. But that same telephone also made it possible to create the profession of call girl. In fact, it's called call girl because people could call the girl. And so you see that these effects, which you can decide which is good and which is bad in this case, but there are always going to be dual effects of technology, and we have to embrace that and recognize what those dual effects are, not try to decide one way or the other. We saw from Alejandro's presentation that Elon Musk is on the negative side of AI, but how much of Elon Musk's own industry, including cars, etc., is in fact based on AI? Creo que históricamente la inteligencia artificial, así como todo tipo de tecnología, tienen resultados duales. El teléfono, por ejemplo, permitió que se controle el crimen en Nueva York, pero a la vez permitió la creación de estas call girls profesionales, es decir, que siempre hay resultados duales, tanto buenos como malos, de las tecnologías. Creo que eso es algo que tenemos que reconocer y hasta aceptar como una condición inevitable. Creo que no hay que decidir entre una cosa u otra, sino entender que todo esto se da de esta forma. En la presentación de Alejandro vimos que Elon Musk supuestamente está del lado contrario a la inteligencia artificial, pero cuánto de lo que él hace se basa también en eso. Por eso es que estas dualidades se ven siempre en este tipo de tecnologías. Bonelli, ingeniero, profesor en UFLO. Pregunta de menor cuantía. El tema del multitasking, tanto en los seminarios sobre género como en la creencia popular, se sostiene que hay una diferencia con respecto al género en esto. No sé si hay alguna... No sé. Un panelista mujer. No hay mujeres en la mesa salvo la traductora, tendría que contestar la traductora. No, o sea, de vuelta, yo creo que tenemos que empezar a ser un poquito más rigurosos, un poquito más finos en las distinciones. Que las mujeres, porque veo dónde va, apunta lo tuyo, la idea es que las mujeres se pueden hacer 5 cosas al mismo tiempo y los hombres no podemos hacer ni siquiera una. Cosa que, bueno, en el sabiduría popular es probablemente cierto, pero no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. O sea, una tarea focalizada, una tarea concreta en la que vos tenés que estar pensando, solo se puede hacer una a la vez. Todo lo demás puede estar en la periferia. De hecho, los hábitos y el entrenamiento tiene que ver con eso, ¿no? O sea, si un jugador de tenis tuviera que estar pensando cada cosa que hace, no podría hacer absolutamente nada. Se entrena 8 horas por día para poder responder al momento. Entonces, cuando ves un comentario de tenis, dice, ¿y pero por qué le pegó mal Djokovic, qué sé yo? No, porque no hizo la combinación de esto con esto, con esto, con esto. No es una cosa que diga yo, lo dicen los neurocientíficos en serio, ¿no? Porque está lleno de neurocientíficos, ¿viste? De pacotilla, ¿no? Pero neurocientíficos en serio, que tienen mucho trabajo sobre habla, sobre cognición, etcétera, insiste que el cerebro solo se puede focalizar en una tarea compleja en un momento determinado. Y lo demás va todo en la periferia. Lo que hace después el cerebro es rotando las tareas. Entonces, entran y salen las cosas. Entonces, esta cuestión de que las mujeres son mucho más
flexibles y plásticas que nosotros no tienen nada que ver con el multitasking, lo son, pero no porque hagan multitasking. Bueno, cerramos la primera jornada del CITEP Lab. Les damos un fuerte aplauso a todos los expositores. Obvio, sí. Y también a las dos traductoras que, como siempre, hacen un trabajo impecable, muy dinámico y que nos permiten comprender mejor. Los esperamos mañana para el primer taller que se abre sobre My Dream Team, que es el software creado en el Centro Sonic de la Universidad Northwestern. Va a estar Noshir Contractor y Diego Gómez Sará dinamizando ese espacio y poniendo la herramienta. Ustedes, quienes estén inscritos en el aula virtual, ya habrán tenido el acceso. Estuvimos mandando hoy por la tarde una invitación para empezar a iniciar el proceso de crear los perfiles y a partir de ahí empezar la semana que viene a formar los grupos. Los comprometemos quienes tengan ganas a sumarse a este CITEP Lab desde el diseño de un proyecto de enseñanza a partir de todas las preguntas que se abrieron el día de hoy y pensar qué podríamos diseñar en un equipo interdisciplinario para la enseñanza, para nuestras propuestas educativas. Los esperamos mañana y bueno, muchas gracias por participar.